tricolores, hermanos cursillistas de Cristiandad de Valencia, Venezuela. Mi saludo fraternal a ustedes y a quienes accedan a este video desde Inotú, diócesis de Trujillo. Estoy grabando esta primera parte de mi intervención desde el sitio exacto donde nació el próximo beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Aquí se conservan el piso de ladrillo y los horcones de esa habitación. Me han solicitado una pequeña semblanza del doctor Hernández, donde se destaquen aspectos que nos puedan ser útiles para nuestra vida cristiana. No hablamos de una biografía propiamente dicha. Hagamos una reflexión con algunas referencias biográficas del magnífico testimonio del médico de los pobres y cristiano ejemplar. Si hay una buena noticia para los católicos venezolanos y para tanta gente de buena voluntad en medio de esta crisis mundial por la pandemia y de la dramática situación del país, es la elevación del doctor José Gregorio Hernández a la honra de los altares. La beatificación de este ilustre y querido personaje representa un hito histórico para la nación y para la Iglesia. Esta reciente aprobación viene a colmar un profundo anhelo de la gran mayoría de los venezolanos y miles de devotos. Pero este importante paso eclesiástico, canónico, tiene también connotaciones sociales de gran trascendencia en Venezuela. Estamos constatando cómo cada vez más hay personas e instituciones dentro y fuera del ámbito eclesiástico que se interesan por conocer verdaderamente a José Gregorio. Por lo tanto, yo felicito a los cursillistas de la Arquidiócesis de Valencia, en unión con sus queridos asesores, y a su arzobispo, Monseñor Reinaldo del Prete. Si escuchan algún ruido por allí, entiendan que estamos grabando en un sitio de peregrinación. Considero muy importante para ubicar esta pequeña reflexión que miremos brevemente el contexto en el cual existió José Gregorio Hernández, el cuarto beato de Venezuela, porque no somos ajenos al tiempo que nos corresponde vivir. Para entender la significación de un personaje, hace falta ubicarlo en su contexto histórico. También los santos católicos viven intensamente sus realidades históricos temporales. No podemos comprenderlos desencarnándolos del mundo que les tocó vivir. Por eso les invito a que miremos brevemente esa etapa en que vivió el venerable. Nacido en 1864 y fallecido en 1919, desarrolló su vida en una época bastante compleja. Le correspondió crecer en la segunda mitad del siglo XIX y experimentar las primeras 2 décadas del siglo XX. La sociedad mundial experimentaba los aparentes frutos de la revolución industrial, el resurgimiento de los sistemas filosóficos e ideologías, avances en el campo médico y científico, afianzamiento de nuevas potencias en el mundo. El 19 fue un siglo o el siglo de la identificación de microorganismos como causantes de enfermedades contagiosas, de la invención del teléfono, la radio, de la generación eléctrica, del automóvil, de los primeros vuelos en avión, época de científicos como Einstein, época con grandes fenómenos propios de una sociedad mundial en transformación. También experimentó la humanidad numerosos episodios de guerras en diversos lugares del planeta, terremotos y los profundos desequilibrios sociopolíticos que llevarían, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial, el resurgimiento de la Revolución Bolchevique en Rusia y la llamada Gran Depresión de 1929. A pesar de los grandes cambios que experimentaba la región latinoamericana, Venezuela llegó al siglo XX en una situación bastante calamitosa, por decirlo menos. Le correspondió a nuestro paisano crecer y trabajar en aquella Venezuela eminentemente rural, sometida a interminables batallas fratricidas y a caciquismos, y a los caprichos de élites y gobernantes de estilo dictatorial. Entre ellos, por ejemplo, los militares Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Tan atrasada estaba nuestra patria que algunos historiadores coinciden en afirmar que Venezuela llegó al siglo XX en 1936, después de la muerte del famoso benemérito. Si miramos el contexto de la iglesia venezolana, la situación no era menos dramática. Durante y después de la Guerra de la Independencia, unos y otros parecen haberse ensañado con la institución. Despojos y confiscaciones de sus propiedades, expulsión y prohibición de entrada al clero y religiosos extranjeros, clausura y prohibición de los seminarios, fueron entre otras las aprobiosas medidas con las cuales la institución eclesiástica llegó al siglo XX.
Pero precisamente en estos tiempos adversos y de tanta precariedad pastoral fue cuando la cristiandad venezolana dio muestras evidentes de sus raíces católicas. Por ejemplo, la mayoría de las fundadoras de congregaciones femeninas venezolanas nacieron en estos años. Las tres beatas que antecedieron a la elevación del venerable a los altares son un ejemplo de ello. Madre María de San José, 1875-1967. Beata Candelaria de San José, 1863-1940. La Beata Carmen Rendiles, que nació en 1903, y Monseñor Salvador Monteoca, cuya causa de martirio se estudia actualmente, vivió entre los años 1895 a 1944. Los pocos obispos y sacerdotes que quedaban batallaron duramente para sobrellevar el temporal. Muchos laicos, sobre todo en pueblos y campos, hicieron una labor anónima inmensa. Y así la Iglesia venezolana de mediados del siglo XX ya veía frutos evidentes de crecimiento. Esta era también la época del Concilio Vaticano I a nivel universal, del fortalecimiento de la figura del papado, de relativa ausencia de conflictos en la institución eclesiástica católica universal. A grandes rasgos, he mencionado algunos aspectos de este contexto histórico-social de la época del futuro beato. Ustedes me disculpan que en medio de esta conferencia debo tomar agüita porque pues son los gajes del oficio. José Gregorio fue el segundo hijo de un matrimonio sólido que por motivos de la brutal realidad política debió huir de Pedraza de Barinas hasta Boconó y luego pasar al escondido pueblito de Libertad, mejor conocido como Isnotú. Ambas familias tenían un valioso linaje que sus descendientes, entre ellos José Gregorio, destacaron orgullosos en su árbol genealógico. Aunque habían huido juntos y acompañados por algún familiar del Boconés, los novios Benigno Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros Mancilla solo convivirían después que se casaron en la iglesia de Betijoque y procrearon 7 hijos, mientras se establecían y consolidaban en este bucólico pueblo andino. La primera de ellas, de sus hijos, falleció a los meses y José Gregorio pasaría a ocupar ese lugar de hijo mayor. A los 3 meses lo bautizaron en el vecino pueblo de Escuque y a los 3 añitos le llevaron a recibir la confirmación de manos del obispo de Mérida, a la cual pertenecía Trujillo, en el templo de Betijoque. La misma práctica religiosa sacramental temprana la harían con el resto de sus hijos. El temprano fallecimiento de Josefa Antonia marcaría profundamente la vida de esta familia y de José Gregorio. La misma comunidad local lamentó muchísimo la temprana muerte de la bondadosa, hacendosa y muy apreciada dama. De ella tendrá el beato los más tiernos recuerdos de su infancia y las enseñanzas de la religión. Apenas estaba por cumplir los 9 años el niño José Gregorio. Mi madre, que me amaba, desde la cuna me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad, diría más tarde el venerable. Pero la influencia de don Benigno en José Gregorio no fue menos. De su padre heredó la bondad, la firmeza de carácter, el estricto cumplimiento de sus obligaciones, el ejercicio de la equidad y la justicia, la prudencia y sobre todo el predicar con el ejemplo de su vida. Cuando José Gregorio tenía 12 años, su padre contrajo segundas nupcias con una boconesa, María Ercilia Escalona, con quien procreó otros 6 hijos. Esta nueva descendencia significó para José Gregorio una familia más amplia, a la cual quiso y apoyó decididamente a lo largo de toda su vida. Habiendo estudiado en la escuelita del pueblo, el maestro marinero y maracucho Pedro Celestino Sánchez redescubrió y fortaleció esos dotes de aprendiz en su joven alumno. 13 años tenía José Gregorio cuando fue enviado a Caracas, donde cursaría bachillerato, matriculándose y residenciándose en el famoso Colegio Villegas, cuyo director y su esposa, gracias a la aplicada conducta del joven, prácticamente fungirían en adelante como una familia sustituta para José Gregorio. Corría el mes de febrero del año 1878. Así, obtuvo la excelente preparación y el título de bachillerato conferido por la universidad en junio del año 1882. La adolescencia y la juventud transcurrió pues en la ciudad de los techos rojos, donde, al decir de los abuelos del pueblo, él soñaba ir desde pequeño. Un joven notable, lleno de virtudes, que luego sus compañeros de juventud y estudios exaltarían, pero también un muchacho normal, con las características propias de esta etapa de vida, donde se encienden tantas luces y se aprenden actitudes para la vida.
Seguramente fue la época en que nuestro paisano, además de su férreo empeño en formarse y ser católico, aprendería de música, baile, amistades, etc. 6 años pasarían para que la ilustre Universidad Central le otorgara el título de bachiller en Ciencias Médicas, año 1888. Venezuela y la patria esperan mucho de usted, le dijeron al recién graduado en el acto. Y nosotros decimos, también la iglesia venezolana. En adelante, el doctor José Gregorio iniciaría una etapa de médico y docente durante 20 años que se vería interrumpida solo por el afán de buscar una dedicación exclusiva a su creciente espiritualidad. El primer año, como era su querer y el de sus progenitores, regresó a Isnotú y atendió a los pueblos vecinos. Fueron 9 meses de experiencia en la Venezuela campesina. Algunas contrariedades constan en sus cartas, sobre todo por el consabido desconocimiento de la medicina de los habitantes locales y por los recelos de algunos colegas en las ciudades vecinas, en una época donde se confundían profesiones con poder y política. Eso sí, siempre atento a las novedades médico-científicas y a la posibilidad de perfeccionar sus estudios, vio cumplido su sueño cuando le aprobaron la beca para cursar en París, Francia, lo que hoy llamaríamos un posgrado en medicina. Cursó estudios en los laboratorios más importantes de la capital francesa: fisiología experimental, microbiología, histología normal, patología, bacteriología y embriología. Debo mencionar que José Gregorio se encontraba en París cuando falleció su querido papá don Benigno, hombre justo, emprendedor, honorable padre y esposo. De allí pasó a Berlín, Alemania, donde estudió histología, anatomía patológica y bacteriología. Regresa a Venezuela, donde ocuparía la cartera docente en su querida Universidad Central. Allí sería el fundador de la cátedra de bacteriología, la primera de esta disciplina que se fundó en América y el primer venezolano en publicar un trabajo sobre este tema. Para esta época, ya Hernández hablaba idiomas como el inglés, francés, portugués, italiano, alemán y latín. Desde joven fue un excelente bailarín, tocaba el piano y cantaba. Además de influir en el uso del microscopio en Venezuela, ser pionero en la docencia científica, fue adquiriendo un paulatino reconocimiento como médico y como profesor, que en orden de cariño y de aceptación no sería igualado por ningún otro galeno. Fue uno de los 35 fundadores de la Academia Nacional de Medicina. Su amor por la patria era inmenso. Y cuando parecía estar en la cúspide, la sociedad caraqueña se vio impactada con la noticia que tuvo resonancia nacional. El doctor Hernández decidió hacerse religioso y entra en el monasterio en la Orden de San Bruno en la Cartuja de la Farneta en Italia. La noticia fue impactante y hasta cuestionada por algunos. Sin embargo, él había preparado con el mayor cuidado posible y el acompañamiento espiritual esa tremenda decisión de vida. Así era la fama del doctor Hernández como médico de todos, pudientes o pobres, solícito y exigente profesor, protector de su familia y de amigos, pero sobre todo un practicante y defensor de la fe católica, sin medias tintas, aunque respetuoso de quienes pensaran distintos. Les cuento un testimonio del 19 de junio de 1908, escrito por un colega del doctor Hernández, el doctor Juan de Dios Villegas Ruiz. Dice: y no conforme con dichos estudios, siguió también el doctor Hernández los diversos cursos de clínica que lo harían de transformar para bien de sus compatriotas en un atleta a la cabecera de los enfermos. Además de ser un médico eminente, Hernández es profundo en humanidades, políglota consumado y un gran filósofo. Y además de ser un gran carácter envuelto en el ropaje de las más elevadas modestias, su exquisito don de gente cautiva poderosamente. Su temperamento de artista, cultivado con esmero allá en nuestra niñez, le hacía interpretar con dulzura el lenguaje misterioso del pentagrama. Pero por sobre todo, Hernández es un hombre lleno del Espíritu de Dios y sin duda alguna escogido por la providencia, quién sabe con qué grandes fines, decía este colega. En aquel convento de la Cartuja viviría 9 meses como fray Marcelo. Corta la estancia, pero dejó huella profunda en el venerable. La salud y el rigor de la disciplina monástica impiden proseguir su anhelo. Debió regresar de Europa y recibió autorización del arzobispo de Caracas para ingresar al pequeño seminario Santa Rosa de Lima. A solicitud y complacencia de sus alumnos, pacientes y colegas, regresa al ejercicio de la medicina y a la docencia. En adelante, el venerable recordará su existencia o su experiencia de la Cartuja con una gratitud inmensa y al parecer nunca disminuyó en él ese anhelo de una vida totalmente consagrada en la vida contemplativa. Desde su regreso de la Cartuja hasta su muerte, hablamos desde el año 1909 hasta 1919,
Fue una etapa también intensa, plena en la vida de Hernández. Retoma su docencia en la Universidad Central de Venezuela. Integra la Comisión de Higiene Pública del Gobierno del Distrito Federal. Asume la cátedra de Anatomía Patológica práctica en el Hospital Vargas. Se dedica eficazmente a la enseñanza y a la escritura. En 1911 muere María Luisa Hernández, la tía materna, que hacía las veces de madre para él y para sus hermanos. Y él la había llevado a Caracas. Es la fecha en que publicó Elementos de Filosofía, 1912, estudios sobre anatomía patológica de la fiebre amarilla junto al doctor Felipe Guevara Roa. Publica varios ensayos de corte filosófico y religioso. Conoce la clausura de la Universidad Central por parte de la dictadura gomecista en el año 1912. Posteriormente, en 1913, y de vuelta a Italia junto a su hermana Isolina, ingresaría en los cursos de teología en el Colegio Pío Latinoamericano, regentado por los jesuitas, pensando así prepararse para reingresar al monasterio. Como está documentado, pues, la salud del doctor Hernández, especialmente cuando debió enfrentar la dureza del clima europeo en el periodo invernal, no le permitió permanecer donde hubiese deseado dedicarse desde el silencio absoluto a la oración y al trabajo como monje enclaustrado, o tal vez como clérigo, y debió regresar. Nadie comprende lo que sería para mí tener que regresar a Caracas, después de haberme desprendido de todo y verme obligado a seguir la vida de antes. Pero que en todo se cumpla la voluntad del Señor, decía José Gregorio Hernández. De allí pasaría a París y, apurado por la invasión alemana a Bélgica y a Francia, sale en agosto de 1914. Llegado a Venezuela, se residenciaría en La Pastora, donde vivió por 5 años. Como era su costumbre, asistiría diariamente a la Santa Misa de aquel sitio. En su habitación atendía aún por las noches, a través de una ventana, a quienes lo requerían. Continuará publicando escritos de carácter científico y atendiendo a sus pacientes. En marzo de 1917 hizo viaje a Nueva York con intención de realizar algunos estudios, cosa que no se cumplió, porque como él mismo lo dijo, son estilos y vidas muy caros. Pasa por Madrid, participa en lecciones médicas y retorna a la ciudad estadounidense. Allí fue donde se mandó a tomar el famoso retrato con las manos detrás. Eso fue octubre de 1917. Desde aquel país viajaría a Ciudad de México por unos días para luego retornar a Caracas en enero de 1918, donde continúa llevando un escrupuloso ejercicio de la medicina y de la docencia, escribiendo, practicando la vida familiar, religiosa y profesional. Era octubre de 1918 cuando llega a Venezuela la pandemia, durante el cual el doctor Hernández trabajó incansablemente atendiendo a sus víctimas, entre ellas sus propios familiares. Muy a su pesar, porque acostumbraba y recomendaba también trasladarse a pie, tuvo que utilizar un automóvil con chofer asignado por un empresario local para hacer más eficaz la atención de los enfermos. El domingo 29 de junio, después de 1919, después del mediodía, solemnidad de San Pedro y San Pablo, luego de comprar la medicina para una de sus pacientes, falleció atropellado por un vehículo en la esquina de Amadores de La Pastora. Sobre aquel terrible accidente, sobre la muerte y la sepultura, se ha escrito mucho. Solamente me limito a recordar lo que dice su sobrino, detallando cómo encontraron su cadáver en una cama sencilla de uno de los cuartos del Hospital Vargas, sus propios familiares. Dice: estaban en el cuarto los doctores Luis Racetti y los bachilleres Astorga y Otamendi. Llegó nuestro padre, que después de besarlo muchas veces, con su pañuelo le limpió la sangre de la cara y la cabeza, le cerró los ojos, le cruzó los brazos sobre el pecho y llorando inconsolable pero resignado decía: Dios mío, ¿cómo es posible que mi hermanito querido haya muerto de esa manera? Después llegaron los otros hermanos y sobrinos. El capellán del Hospital Vargas le había puesto los óleos cuando ingresó al hospital en estado de coma. Fin de la cita. Luego se conocería que el mismo José Gregorio había comentado: sé que voy a morir pronto, pues le ofrecí a Dios mi vida a cambio de la paz del mundo. El 28 de junio se había firmado el Tratado de Paz de Versalles, con el que finalizaría la Primera Guerra Mundial. La muerte y la sepultura del lunes 30 conmocionaron a casi toda la ciudad y a la sociedad caraqueña, e impactó en toda la nación. Sabios, intelectuales, gobernantes, eclesiásticos, estudiantes, comerciantes, pero sobre todo sus pacientes y en particular los más pobres de la ciudad capital, se manifestaron con sus formas y sus posibilidades. Los buenos se van,
El doctor Hernández era bueno y se ha ido. Como sabio, ha dejado un reguero de luz. Como profesional, no se podrá decir mejor, sino que en toda Caracas se oyen lamentos de angustia y dolor, porque ya este médico, caritativo, eficaz y celoso, no volverá al hogar llevando consuelo a los ánimos en las aficiones de la familia. Como creyente, qué espíritu tan selecto y tan elevado y tan profundo el del doctor Hernández. En él se hermanaron, se confundieron sin discrepancia de ninguna naturaleza, el hombre de fe y el hombre de ciencia. Guardó inquebrantable fidelidad a la Iglesia Católica e hizo constantes y notables progresos en el estudio de la ciencia. Esto lo decía el periódico católico La Religión el 30 de junio de 1919. En adelante, la figura del doctor Hernández seguirá presente en su querida Venezuela y más allá, empieza a correrse su fama de santidad. Por eso en el año 1949 se inició en la Arquidiócesis de Caracas la causa de beatificación y canonización, que cumpliendo sus etapas está a punto de ver coronada la tarea. Permítanme decirles que también desde la diócesis de Trujillo se inició un acompañamiento profundo a la devoción correcta y a la oración por su beatificación. Uno de sus frutos es el santuario y museo que aquí se tiene. Desde el año 1953 se adquirieron los terrenos donde nació el venerable y aquí estamos orgullosos junto a la iglesia caraqueña y a toda la catolicidad venezolana por la pronta beatificación de nuestro paisano, el doctor José Gregorio Hernández. Continuamos con la semblanza del doctor Hernández como modelo para los creyentes de hoy. Nos hemos trasladado al Museo del Santuario de Ignotú, donde se exponen valiosos enseres personales del venerable. Pedimos disculpas por el ruido ambiental de la primera parte, pues se grabó en un sitio abierto y público. Y disculpas también porque estamos grabando en un sitio muy cerrado por la calidad del sonido. Indudablemente, junto a las tres primeras beatas venezolanas, en José Gregorio tenemos un ejemplo formidable para hablar del camino a la santidad. Nuestra iglesia enseña que la salvación o la justificación viene como don gratuito por medio de Jesucristo, pero que todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Esa cita es del Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, el número 40. ¿Cómo realizó José Gregorio este camino de santidad? Fue un cristiano seglar de vida heroica. José Gregorio, aunque deseó durante buena parte de su vida consagrarse como monje o como sacerdote, fue un laico católico que vivió su vocación cristiana en el mundo. Una persona profundamente espiritual que desde muy temprana edad practicó la piedad aprendida en familia. Durante toda su vida se manifestó como un católico practicante, incluso en los ambientes de evidente anticlericalismo de la época. El paso del tiempo le haría madurar sus convicciones espirituales. Hombre de confesión y comunión frecuente, unió a la práctica de la caridad cristiana una vida de verdadera oración, además de ocuparse en su formación doctrinal y espiritual. El mismo empeño que puso en sus estudios y en la práctica profesional lo aplicó al orden espiritual. Evidentemente, el llamado a la santidad no se reduce a los que ostentan la canonización, a los que obtendrán la canonización. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre, dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. La vocación a la santidad entonces es universal, porque es para todo creyente, y es particular porque exige un camino personal. Es eclesial, porque se hace en comunidad. Los creyentes, elevados, beatificados o canonizados, son una pequeña muestra que la Iglesia expone como ejemplos e intercesores a los que vamos en el mismo camino. En esta parte aprovecharemos para referirnos a este camino de santidad en la exhortación apostólica: alégrense y regocíjense, gaudete e exultate del Papa Francisco de reciente aprobación.
sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Fue aprobada en el año 2018. Él nos recuerda que la santidad no tiene un único camino. Cada santo hace su propio camino. De ahí que no debemos desanimarnos porque nos parezcan inalcanzables algunos modelos de santidad. Cada cristiano debe discernir cuál es el camino que debe recorrer. No se trata de copiar la vida de un santo determinado. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él, nos recuerda el Papa Francisco. Fue el camino que hizo el venerable, pero no para pantalla o para pantallar. Por cierto, cuentan que a José Gregorio, sobre todo en los últimos años de su vida, en aquella Caracas antañona, hubo personas que lo consideraban prácticamente con ese aire de santidad, y uno que otro quería pedirle la bendición, costumbre muy venezolana, a lo que él ripostaba: si el que necesita y el que busca bendiciones soy yo. ¿Por qué José Gregorio vivió como creyente? ¿Por qué vivió de esa manera? Nos preguntamos esto porque somos seres racionales. Estamos convencidos de que la experiencia de Dios no trastoca nuestra libertad, ni anula la inteligencia y la voluntad. La mejor respuesta a esta pregunta consistirá en mirar con profundidad la historia de su vida. Como persona conoció la ternura, el amor, la disciplina, la tragedia, el dolor, la superación personal, el esfuerzo, el fracaso, el miedo al ridículo, la tristeza, la amistad profunda, la experiencia en la naturaleza, el encuentro con la cultura en su diversidad de expresiones. Pero como persona fue también creyente convencido, profundo. La fe recibida en el hogar y en el templo y trabajada a lo largo de sus años no estaba divorciada de su enorme capacidad reflexiva. Voy a referir un texto suyo que dice lo siguiente: los deberes religiosos del hombre son sus deberes para con Dios. Se fundan en la creencia de que Dios existe y es el creador del mundo, y en la creencia de que existe el alma. La práctica de estos deberes constituye el culto, el cual puede ser público y privado. Ahí explica qué es culto público y qué es culto privado. En resumen, dicen, podemos decir que la moral aplicada está comprendida en este doble proceso, en este doble precepto. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esto lo dice en su obra Elementos de Filosofía, en el capítulo 1. Permítanme ahora revisar con ustedes algunos aspectos de lo que el Papa Francisco considera como notas importantísimas de la santidad para el mundo actual. El pontífice, después de explicar algunos aspectos fundamentales del llamado a la santidad, se refiere a eso que él llama algunos aspectos del llamado a la santidad que espero sean especialmente significativos, en forma de 5 grandes expresiones del amor a Dios y al prójimo, dice el Papa. Yo me guiaré pues por los 2 últimos capítulos de la exhortación para referirlos brevemente al venerable. No podré detenerme en la descripción profunda de las virtudes heroicas por razones de tiempo. El primer aspecto que el Papa resalta es la perseverancia, paciencia y mansedumbre. Dice, este aspecto describe la fortaleza interior basada en Dios, que hace posible dar un testimonio de constancia en hacer el bien. Hemos de reconocer y combatir nuestras inclinaciones agresivas y egoístas. Llama especial atención al Papa el constante descuido que parece que hacemos del 8º mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir. Dice, no nos hace falta mirar desde arriba, colocarnos en el lugar del juez o de los jueces sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentemente. Voy a citar un ejemplo de las conocidas posturas frontales entre 2 científicos venezolanos, docentes de la época, el doctor José Gregorio Hernández y el famoso doctor Luis Racetti. Racetti había sido en la Venezuela de aquellos años el abanderado de la filosofía evolucionista, el positivismo científico, y actuó defendiendo el llamado sistema modernista condenado por la Iglesia, sosteniendo agrios enfrentamientos con la doctrina católica. José Gregorio apreciaba y quería muchísimo al doctor Racetti,
y éste apreciaba y quería mucho a José Gregorio. Tan adversos ideólogos se estimaban mutuamente. Decía Santo Dominici, amigo entrañable de José Gregorio: hay un rasgo demostrativo de la confianza que reinó entre ellos y de la ingenuidad de Hernández. Muchas fueron las veces en que ambos formaron partes de las juntas médicas, y después de ellas no pocas fueron las ocasiones en que doña Luisa Amelia encontró en los bolsillos de su esposo medallitas de santos colocadas allí por Hernández. El segundo aspecto es alegría y sentido del humor. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, dice el Papa. Irradia a los demás con un espíritu positivo y esperanzado, incluso en tiempos difíciles. El mal humor no es signo de santidad. La tristeza puede ser una señal de ingratitud para los dones recibidos de Dios. Pero la alegría consumista e individualista tan presente en algunas expresiones culturales de hoy no brinda una alegría verdadera. El consumismo solo empacha el corazón, dice el Papa. Como ejemplo, quiero mencionar del doctor Hernández su conocido gusto por la música, el baile, los amigos, las fiestas familiares. No negamos momentos de tristeza y melancolía en él, que el Papa además tampoco elimina en sus reflexiones. Pero la característica general comentada por quienes conocieron al venerable era ese buen genio, agradable trato, don de gente. Por ejemplo, la familia de Santos Aníbal Dominici, en la época de estudiante de medicina, había decidido que José Gregorio almorzara con ellos los domingos. Y después de los almuerzos, tocaba piano a 4 manos con una de las señoritas Dominici, José Gregorio. Recién graduado médico trabajando en Isnotú y Betijoque, comentaba en una carta a su amigo: no me he vuelto a afeitar. Figúrate qué fisonomía respetable la que ahora ostento, llena de una barba que cada día aumenta de algunos milímetros. Y todo eso me agrada mucho, porque me divierte el verme tan horroroso, decía José Gregorio en su carta. En otra, y antes de salir al exterior, donde perfeccionó los idiomas, él estaba transcribiendo algunos párrafos en inglés, desde acá de Isnotú, y le comentaba a su amigo: es una cosa dura gastar 3/4 de hora en escribir 15 renglones. Cada día me convenzo más de que soy un asno bípedo. Otro de los muchos testimonios de la familia. Un domingo del mes de agosto del 2012, el tío nos dijo: ahora que están de vacaciones, vénganse todos los días, en la mañana o en la tarde, para que Miguel los enseñe a volar papagayos en el corral y para que hagan ejercicios. Y nos dio a cada uno un bolívar para que compráramos papagayos y pabilos, dice el sobrino, uno de los sobrinos de José Gregorio. El tercer aspecto que destaca el Papa es la audacia y el fervor. La santidad, dice él, es parresía, es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Dice el Papa: la audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión. Si nos atrevemos a ir hacia las periferias, encontraremos a Jesús allí, en los corazones de nuestros hermanos, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. La Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. El venerable ciertamente supo descubrir también el rostro de Cristo en los pobres y en su propia actitud ante los bienes y los honores que asumió con gran desprendimiento. Pero no solo llevaba el consuelo de la salud corporal, era su presencia un gran consuelo para los pacientes y sus familias. Cuenta que en una ocasión uno de los pacientes renegaba debido al dolor, y el doctor Hernández, con aquella paciencia, le decía que invocara el nombre de Dios. En uno de sus ensayos, que se llama La verdadera enfermedad de Santa Teresa, comentaba José Gregorio: mi devoción por Santa Teresa es tan antigua que el día de hoy me sería imposible decir con exactitud el momento de mi vida en el que la empecé a conocer. Años más tarde, uno de nuestros más queridos y populares profesores de medicina en la universidad escribió un artículo sobre el histerismo, en el cual, sin ningún reparo, afirmaba que Santa Teresa estaba afectada de la neurosis y que sus éxtasis eran los llamados éxtasis histéricos.
con qué dolor leí el artículo de mi maestro. Cómo deseaba tener un gran caudal de saber y de elocuencia para defenderla de tan inconsiderada apreciación. Entonces también la empecé a amar y a venerar más, si cabe. José Gregorio no se detuvo ante esto que llaman el respeto humano. Amaba de verdad a las personas, cuidaba en cuanto podía de los desposeídos, se preocupaba de la pulcritud de su vida, la conservó siempre ajustada a sus principios éticos y espirituales, pero no lo hacía por lo que los demás pensaran de él. Creía profundamente en el juez misericordioso que era su Dios, y en la última etapa de su vida precisamente el tema de la muerte como encuentro con el Señor era bastante frecuente en él. Cuando ingresó a la Cartuja en 1908, en sus cartas de despedida es normal ver que termina sus misivas, sus cartas con la convicción de que en el cielo volvería a ver a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos. A César le decía: les ruego que me dispensen de todo lo que les he hecho sufrir y que nuestro Señor nos dé la dicha de volvernos a ver en el cielo. Su convicción de estar en Dios era tan grande que a su familia le escribía también desde la Cartuja: no está permitido tener mucha correspondencia, pero eso no importa, porque nos es muy fácil reunirnos cada vez que queremos dentro del Sacratísimo Corazón de Jesús. El otro aspecto que destaca el Papa Francisco de la santidad, rasgo de la santidad para el mundo actual, es la santidad en comunidad. Dice que la santificación es un camino en el que vivimos y trabajamos en comunidad con otros. Compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Eso da lugar también a verdaderas experiencias místicas vividas en comunidad. Por eso, estas experiencias son menos frecuentes y menos importantes que las cosas pequeñas de cada día. Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los pequeños detalles: el vino que se acaba en una fiesta, una oveja que faltaba, las 2 monedas de una viuda. A veces en medio de estos pequeños detalles se nos regalan experiencias consoladoras de Dios. En la vida de José Gregorio no es tan difícil precisar esta dimensión comunitaria de su espiritualidad. Aunque se conservó soltero, él no vivió aisladamente su propósito fundamental de vida. La primera comunidad a la que amó sinceramente fue a su extensa familia, con quienes nunca perdió vínculos, a quienes sirvió hasta lo último. Supo cultivar verdaderas relaciones humanas de profundas amistades y familiaridad, pero sobre todo su amor a la Iglesia como una institución. Eso fue a toda prueba. Apreciaba en demasía el sacerdocio y a la vida consagrada. Quería y respetaba casi al punto de la veneración a los consagrados. Su amistad con los obispos y sacerdotes era notoria, de confesión ferviente y dirección espiritual con con notables clérigos, que se hacía cercano a todos. A alguno incluso de estos sacerdotes le escribía sus sermones. Se afiliaba a las organizaciones que le hicieran posible vivir su espiritualidad, como por ejemplo la Tercera Orden Franciscana, y a varias sociedades religiosas. Una de sus motivaciones para entrar en la Cartuja era, además del ambiente espiritual, la fraternidad en alto grado allí vivida, donde la contemplación, oración y sacrificio se vivía en comunidad. Pero fue su vida toda, digamos, como persona, como médico, profesor, científico y ciudadano, una constante ocupación por el bien del otro, del familiar, del amigo, del paciente, de la sociedad, de la Iglesia, de la patria. Hay otra dimensión que nos recuerda el Papa Francisco. Dice que ahora y en todas las épocas es necesario saber que la santidad no puede existir sin la oración constante. Oración confiada, cualquiera que sea su duración, pues ella es la respuesta de un corazón abierto al encuentro con Dios cara a cara, donde puede escucharse la voz suave del Señor. En ese silencio, nos recuerda el Papa, es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de la santidad que el Señor nos propone. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él siempre. Dios ha querido entrar en la historia y así también nuestra oración está tejida de recuerdos, dice la exhortación. Mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. Sobre la vida de oración que caracterizaba a José Gregorio Hernández encontramos referencias hasta desde niño, cuando subía solo al templo y se arrodillaba delante de la Virgen del Rosario con sus ojitos cerrados.
pero presento algunos testimonios, los dos primeros de algunos de sus contemporáneos. Rafael Martínez Mendoza dice: de los últimos años de su apacible vida, fue el templo de la Divina Pastora su lugar favorito de oración. Allí siempre de hinojos, oyendo a la Santa Misa, dialogaba con el cielo su alma tierna e inmaculada, mientras los pobres, sus amigos de toda la vida, aguardábanle a las puertas del templo para que fuera a visitar a los enfermos. Dice el doctor José Manuel Núñez Ponte: durante el último periodo de su vida concurría inevitablemente cada amanecer a la iglesia de la Pastora, y todos se alentaban, se edificaban y conmovían por el ejemplo de su adoración contemplativa, ingenua y tierna como la de un niño, ardorosa y seráfica como la de un ángel. Concurría, estos son otros testimonios, concurría diariamente a la Santa Capilla a hacer una hora diaria de adoración al Santísimo Sacramento. Tenía a Dios presente en todo momento y en todos y cada uno de sus actos, y se multiplicaba e ingeniaba en el ejercicio de la caridad, sin distintas ni preferencias ni miramientos, con el mayor recato y prudencia, para que la mano izquierda no supiera lo que hacía su derecha, dice su sobrino Ernesto Hernández. Voy a referir otra anécdota por los años 1913-1914. José Gregorio cerraba el portón de la casa en la Pastora a las 8 de la noche y luego se encerraba en su habitación, y para atender por la ventana que da a la calle a los que de noche venían a requerir sus servicios. Antes de encerrarse, José Gregorio en su habitación, su hermana Isolina le preparaba todos los días una lámpara de querosén, que por la mañana amanecía vacía. Preocupada por ello, Isolina le espiaba, y José Gregorio, dándose cuenta que Isolina lo observaba, hizo incomunicar las habitaciones que él ocupaba del resto de la casa, condenando la puerta que comunicaba la galería con la habitación contigua que ocupaba Isolina, e hizo construir en la galería una casilla de madera que medía, dice el sobrino de José Gregorio, 1,33 m de largo por 97 centímetros de ancho y 1,77 m de alto, en las que parece se ocultaba a rezar. Ahora quiero referirme a otro aspecto sobre la santidad en el mundo actual que el Papa destaca ahora en el capítulo 5 de la exhortación. Dice: el combate, vigilancia y discernimiento. El diablo está presente, nos recuerda el pontífice. No pensemos que es un mito, representación, un símbolo, una figura o una idea. No bajemos la guardia para acabar más expuestos. Por eso nuestro camino hacia la santidad es un combate constante, para el que tenemos las armas poderosas que el Señor nos da: la fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, etc. El camino hacia la santidad es una fuente de paz y de alegría que nos da el Espíritu Santo. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? Pregunta el pontífice. La única forma es a través del discernimiento. Pero necesitamos el silencio también de la oración prolongada para percibir mejor el lenguaje de Dios, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creemos haber recibido, para calmar nuestra ansiedad y ver el conjunto de nuestra existencia renovada a la luz de Dios. Tal actitud de discernimiento implica la obediencia al Evangelio como último criterio, dice el Papa, pero también la obediencia al magisterio de la Iglesia que custodia el Evangelio. Mis queridos hermanos, José Gregorio vivió su existencia como una constante superación de sí mismo, tanto en lo humano como en lo espiritual. No perdamos de vista que en él y en todos la santidad es un camino. Se va construyendo como don de Dios y tarea del creyente, tarea de fe. Evitemos escandalizarnos porque en nosotros, o en José Gregorio, o en otro beato, beata o santo, encontremos defectos e imperfecciones. Evitemos también mirar a José Gregorio como un ángel inmaculado, desde su nacimiento hasta la muerte. En sus escritos, que son muchos los que se conservan, nos encontraremos con un hombre normal, auténtico, muy espontáneo y franco con las personas de confianza. Alguien que comunica a sus amigos o familiares lo que siente, sus temores, sus dudas, sus apreciaciones sobre situaciones personales suyas, sobre personas y sobre lugares. Él conoció de primera mano el dolor humano, las veredas dolorosas del fracaso.
Recién graduado vuelve a su región nativa, acá, y no pudo instalarse en los Andes. Luchó por ingresar a la Cartuja y la flaqueza de sus fuerzas físicas le impide perseverar allí. Años después intenta entrar de nuevo al seminario, cosa que tampoco resultó por sus problemas de salud. Estos y otros fracasos le hicieron sufrir, pero en sus designios misericordiosos y misteriosos el Señor le tenía reservado su propio caminar. La práctica de las virtudes cristianas a grado heroico no las debemos buscar de una vez. Como en todos los santos, ellas se van creciendo y profundizándose. Por ejemplo, el amor y desprendimiento hacia los pobres, que fue algo característico de toda la vida de José Gregorio, en los últimos años eran cosas más evidentes. El análisis de su vida nos va a mostrar, por ejemplo, a un José Gregorio que gustaba de compartir la música, el baile, etc. De un adulto con exquisitos conocimientos de cultura y el arte, de una persona que necesitaba siempre la orientación, por lo que en su vida no le faltaban confesores y directores espirituales fervorosos, como los arzobispos de Caracas, presbíteros primero, después arzobispos de Caracas, que eran sus amigos, le conocieron y eran sus amigos. Deseo ahora citar un comentario que trae Ernesto Briceño, su sobrino, en su obra de recopilación de escritos y cartas que se llama Nuestro Tío José Gregorio. Cuando él habla del bautizo y trae la partida de bautizo, ocurrido en Escuque el 30 de enero de 1886, comenta lo siguiente, dice lo siguiente en el libro. Nota: nuestro padre César Hernández, hermano de José Gregorio, que conoció y trató a este íntimamente, decía que podía asegurarse que José Gregorio no perdió la gracia bautismal. Eso lo está diciendo un hermano de padre y madre. Y ustedes saben, hermanos cristianos, lo difícil que es el testimonial en la familia y el hogar. Esa opinión la manifestó su hermano. ¿A qué se refería? Los invito, y yo también debo hacerlo, a conocer cada vez más y mejor al verdadero José Gregorio Hernández Cisneros. El cardenal Quintero, siendo aún arzobispo de Mérida, escribía: para apreciar plenamente la altura de una montaña, no hay método más eficaz que subir a ella. La simple vista de la mole gigante nos da, desde luego, una idea de su magnitud, pero esa idea resulta siempre falaz e imprecisa ante la realidad, como lo comprobamos cuando, emprendida la hazaña de la ascensión, logramos al fin poner el pie en la cumbre. El doctor José Gregorio Hernández, dice el después cardenal, se destaca en la historia contemporánea de Venezuela con imponencia de montaña. Dudo que la mayoría haya apreciado en plenitud esa gloriosa grandeza. De la infancia al minuto de la muerte, la vida de José Gregorio Hernández fue un constante subir hacia la perfección. La ciencia y la santidad eran sus metas, triunfó alcanzándolas. Con esta pequeña reflexión quiero, hermanos, decirles que les agradezco la atención que ustedes prestan a esta conferencia a través de estos sencillos videos que hacemos desde el santuario. Que Dios nos bendiga y que José Gregorio Hernández interceda por nosotros.